¿Qué pasa cuando el astrólogo te dice una predicción? Cuando te anticipa algunos sucesos o te sugiere que es momento para hacer tal cosa o tal otra, sin tener en cuenta la complejidad y la particularidad de tu carta natal. ¿En qué basa sus orientaciones? En los símbolos, los arquetipos, que son los planetas. Según cómo están distribuidos y posicionados, es decir, en qué signos se encuentran y cómo se relacionan con otros planetas en la actualidad. Pero esto es una situación que ocurre a nivel mundial y general. El astrólogo está hablando como si todos fuéramos lo mismo, como si estuviera hablando de a dónde va la psicología del inconsciente colectivo, como si estuviera comentando qué anda pensando, sintiendo, haciendo, hacia dónde se está dirigiendo la gran masa humana, sin discriminaciones. Para hacer una comparación, es como si habláramos de la situación geopolítica global, pero sin tener en cuenta la condición particular del país donde vivimos. Está claro que es una estructura que incide sobre nosotros, inevitablemente, pero hay que considerar cómo y de qué manera particular. Bueno, con los tránsitos pasa lo mismo. Hay que estudiar cómo inciden de manera particular en la carta natal de la persona. Entonces me pregunto, ¿por qué cada persona tiene que ser considerada o contemplada dentro de estos determinismos? Yo sinceramente me resisto a creer que todos seamos tan maleables en todo momento para dejarnos arrastrar permanentemente bajo la influencia de los arquetipos. Y tampoco creo que esté bueno hacer recomendaciones para que seamos arrastrados en esta dirección. Por ejemplo, así como no toda mujer que está pasando por su periodo sufre dolores abdominales, le duele la cabeza, no puede dormir o es más susceptible a tener reacciones emocionales desmedidas, porque recordemos que la luna tiene que ver con reacciones emocionales inconscientes, no todos quedamos englobados en la misma situación mundial y colectiva. Muchas veces tenemos situaciones, condiciones particulares que nos pueden llevar a no quedar tan afectados por esto. Si uno tiene empezado un trabajo personal de observación de sí mismo, justamente se trata de empezar cada vez más a reaccionar, cada vez menos, desde esos patrones arquetípicos que nos llevan hacia lugares incómodos o sufrientes. De hecho, Carl Gustav Jung le llamaba este proceso de individuación, es decir, empezar a salirse de la determinación por el inconsciente colectivo y comenzar a ir hacia la construcción de un individuo que puede empezar a encaminar su vida en función de su propia determinación y de un sentido de vida personal. Cuando yo empecé a estudiar astrología, a veces tenía dificultades en comprender si inevitablemente estamos marcados a fuego por las posiciones planetarias de la carta natal, o si es algo que podemos tener en cuenta o estar advertidos, aprender a observar cómo actúan en nosotros estas posiciones planetarias, estos arquetipos, estar atentos de ellos para aprender a convivir con ellos y tratar de reelaborarlos y hacer otra cosa distinta. No hacer siempre lo mismo, que muchas veces nos lleva a sufrir. No dudo que tengamos predeterminaciones, patrones arquetípicos, caminos de hacer y de ser que son colectivos, que heredó la humanidad como memoria psicológica, que venimos transitando, eso es evidente. Esto también da las razones de por qué nos cuesta tanto cambiar o por qué seguimos cometiendo los mismos errores, muchas veces a pesar de nuestras intenciones de aprender
sobre lo sucedido. Yo sé que, por ejemplo, si tengo luna en Leo, voy a tener tendencia a ser la drama queen por excelencia, por cosas insignificantes que pasen. También a querer llamar la atención, de alguna manera, para que el otro se fije en mí, y a sentirme mal si alguien se destaca más que yo. Y que si a eso le sumo mi sol en Capricornio, puedo terminar estresándome y pasando mal por cualquier cosa. Pero si esto me hace sufrir o me genera conflictos con los demás, ¿por qué necesariamente tengo que quedar atado a esos arquetipos, respondiendo a su dominio? Como decía Carl Gustav Jung, los arquetipos nos pueden llegar a poseer y llevarnos a hacer cosas que conscientemente nos hacen mal, que no queremos, que nos coartan la libertad. Pero ¿dónde está en la carta natal la conciencia, la decisión o la voluntad o el intento de no quedar devorado por los arquetipos, sino de tratar de hacer uso de sus mejores cualidades para poder desarrollar más recursos psíquicos, para que tengamos a disposición, para poder valernos de ellos cuando los necesitemos? Después vi que la carta natal, que es la distribución de los planetas que estaban en el cielo en el preciso momento en que nacimos, se pone en movimiento con los tránsitos. Y en los tránsitos tenemos posibilidades cruciales de reelaborar los contenidos iniciales de nuestra carta natal. ¿Por qué entonces tenemos que quedar atados a los arquetipos que se mueven con los tránsitos planetarios? A veces estas tendencias o posibilidades que resultan de los movimientos planetarios, los astrólogos las presentan como advertencias, sugerencias o recomendaciones. Entonces resulta ambiguo o paradójico. Y esta ambigüedad se suma a lo que traté de expresar en el video anterior. Terminan siendo consejos que resultan generalizaciones, quizás no válidas o aplicables para todas las situaciones, porque para eso tendríamos que ver la carta natal de la persona y también ubicarnos en su situación concreta, porque no se puede recomendar algo y decidir sobre la base de escasa información, que a veces no es precisamente lo más relevante para el momento en que está pasando esa persona particular, porque de nuevo se trata de información general. Es una información que, como vimos antes, habla más del inconsciente colectivo de la humanidad que del inconsciente personal, de la situación personal de la persona, de cómo la persona está viviendo ese momento. Entonces se trata de información general y descontextualizada, porque recordemos que siempre estamos hablando de símbolos y a veces los símbolos se siguen considerando como signos, significantes o palabras que siempre refieren a algo concreto. Cuando alguien nos cuenta una anécdota sobre un perro, por ejemplo, todos imaginamos más o menos al mismo animal cuadrúpedo que ladra, que puede variar en colores, tamaño, etcétera, pero en la forma es básicamente la misma. Lo mismo cuando imaginamos una mesa, una silla y otros objetos del mundo. Más o menos imaginamos los mismos objetos. Pero cuando vemos que Urano entró en Tauro, este hecho puede describir muchas cosas, porque se trata de símbolos y el símbolo se caracteriza por tener muchos significados. Entonces puede ser la desestabilización de la economía, la generación de recursos alternativos, el caos en la naturaleza, la renovación del dinero, ¿no? el cambio en el dinero, en la moneda, la modificación de la naturaleza por la tecnología y más posibilidades en función de las combinaciones que podemos hacer de todos los significados de Urano y de Tauro. Bueno, con este ejemplo, el país desde donde realizo el video, que es Argentina, es un caso especial porque
¿Cuándo estuvo estable la economía aquí? Desde antes de que entró Urano en Tauro, ya estaba inestable la economía, que fue en 2008. Perdón, Urano entró en Tauro en 2018, pero antes ya teníamos una economía bastante inestable. ¿Y cuándo no hubo fenómenos caóticos en la naturaleza, como tornados, inundaciones, terremotos? El terremoto de Haití, que por su magnitud causó gran devastación, por ejemplo, ocurrió en el año 2010. Entonces, para obtener más precisiones sobre un tipo particular de fenómenos, habría que estudiar la carta natal del país. Creo que a los tránsitos, es decir, los movimientos de los planetas, vale la pena estudiarlos sobre la carta natal de la persona, y así resultan más significativos, en el sentido de que le pueden decir a la persona algo que aporte información valiosa para comprender lo que le está sucediendo. Si no, puede ser que se esté poniendo demasiado énfasis en algo que para la persona no es prioritario o que no resulta tan problemático, o que incluso se le estén desconfirmando percepciones propias, personales, que no se condicen con lo que el astrólogo puede interpretar a la distancia. Bueno, convengamos que es muy difícil interpretar a la distancia, pero bueno, más allá de esto, obviamente el cambio de moneda va a influir en la vida de la persona, pero me refiero a cuando los astrólogos hablan de percepciones o de situaciones, eh, procesos psicológicos más individuales que puede estar atravesando una persona. Pienso que a veces no se condice tanto con lo que pueden interpretar a distancia, pero sí para astrología mundana, que es la astrología que estudia los cambios mundiales, quizá tenga más utilidad hacer estos tipos de análisis de los tránsitos planetarios, porque justamente estudian los cambios a nivel mundial. Estamos comparando, es como hablar de los cambios de la situación geopolítica. Estamos hablando más o menos de lo mismo, pero en cuanto a la situación individual de la persona, no creo que se pueda captar precisamente si no vemos cómo inciden los tránsitos en la carta natal individual de la persona. Pero bueno, más allá de los tránsitos, que en cualquier momento de mi vida puedo tomar la iniciativa de empezar a observarme a mí misma, independientemente de que tenga algún tránsito particular. Yo puedo replantearme cosas, puedo decidirme a cambiar cosas que no me gustan de mí en el día a día, puedo rever un poco esas cualidades que ya estaban pautadas desde mi nacimiento en la carta natal. Tampoco dudo de que los tránsitos puedan dar un puntapié para eso, para modificar la perspectiva sobre algo o para motivarnos a cambiar algo concreto, pero eso tampoco es garantía. Por eso hay que conocer a la persona para saber si esa persona puede captar algo de eso o si el tránsito le va a pasar de largo porque está muy identificada con su forma de ser y de hacer. Por eso no se puede, me parece, desconocer aspectos fundamentales que la propia persona considera como fundamentales. Es como tratar de ver su vida desde afuera sin preguntarle. Un poco invasivo y hasta irreal. Por eso la astrología considero que es una herramienta muy positiva en cuanto a que puede servir como foco que a veces aclare un poco el panorama o que pueda ayudar a destrabar alguna cuestión. Pero me parece que es complicado usarla para predecir cosas, para orientar, direccionar o inclinar a que la persona decida sobre ciertas cuestiones. Yo creo que pueden meterse la pata fiero, más sin conocer a la persona. Pueden ser cuestiones
sobre las que se recomiende o se aconseje que tengan consecuencias importantes, quizá no analizadas en ese momento por la persona y que quizás puedan resultar problemáticas más adelante. Y puede que quizás la persona no esté preparada en ese momento determinado para decidir sobre un determinado tema, que quizás tenga que darle otra vuelta de rosca para ajustarla más adelante, pero nuevamente estamos motivando a alguien a que decida cosas para las cuales no está preparada. Por supuesto, la responsabilidad le cabe a la persona, en definitiva, en última instancia, pero también creo que hay responsabilidad en el comunicador. Yo en cierto momento había empezado a querer hacer uso, ese tipo de uso de la astrología con buenas intenciones, claro. No digo que tampoco tengan, o sea, que carezcan de buenas intenciones otros astrólogos, pero bueno, como decía Shakespeare, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que pienso que a veces uno por querer ayudar puede estar haciendo el mal incluso sin proponérselo, obstruyendo a que otro haga, sienta, piensa o decida por sí mismo o que evalúe qué es lo que le resulta mejor hacer en un momento puntual de su vida para taparlo con su propia ayuda, con su modo de ver las cosas, bueno, con su propia interpretación de los tránsitos planetarios. Y bueno, eh, este impulso de querer ayudar siempre, obviamente, desde una propuesta bien intencionada, tiene mucho que ver con el arquetipo del Salvador, que suele aparecer mucho en muchos piscianos y neptunianos, que por querer ayudar a veces terminan castrando a la otra persona, es decir, impidiendo a que resuelva o se anime a resolver los desafíos de su vida por sí misma y entonces la ponen en situación de dependencia. Hoy justo me encontré con una frase del astrólogo Eugenio Caruti que me motivó a completar la reflexión que comencé ayer. Caruti dice que lo mejor que le puede pasar a la persona es que el astrólogo no la pueda predecir. Entonces pienso que hay algo más allá de la persona que tiene que ver con su fuerza de voluntad, con su conciencia, o qué es lo que la persona decide hacer o puede hacer con aquellos patrones arquetípicos que le fueron predestinados en su carta natal y que puede cruzar el umbral de esos patrones en los que estuvo situado. Y también está bueno que se reconozca esto, esa fuerza de voluntad, esa conciencia, eso que no está en un lugar determinado de la carta natal, o que quizás, bueno, podemos decir que es algún planeta el que interviene, pero no es solo tu Urano, por ejemplo, el que te lleva a tomar la determinación de modificar las cosas, sino que sos vos el que decidiste hacer uso de tu Urano en ese momento de tu vida para hacer otra cosa de la que venías acostumbrado. Está bueno que se recupere el valor personal, que no es egocentrismo, orgullo, soberbia, sino que sabiendo lo que cuesta modificar, uno puede reconocerse y alegrarse de que puede mejorarse a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.